Buenos días, familia. ¿Cómo están? Vamos ahora a ponernos de pie y abrir nuestra Biblia en el primer libro de Reyes, por favor, capítulo 19. Vamos a estar ahí pasando un tiempito con Elías. Gracias por seguir orando por tu servidor. Voy mejorando cada vez más. Es muy poquito. No sé si ya la edad me alcanzó, pero ya no mejoro como antes. Antes era de un día a otro y ahorita ya no. Pero gracias por estar orando. Vamos al capítulo 19 del primer libro de Reyes y vamos a leer únicamente versículo 3 y 4, por favor. ¿Estamos listos? Vamos a hacerlo bien fuerte. Dice así la palabra del Señor: Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado, y anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un arbusto, pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y gracias por lo que el día de hoy has de hablar a nuestros corazones. Permítenos ver, Señor, en Elías también nuestro corazón, que muchas veces, Señor, distraído de ti y alejado de ti, Señor, puede llegar hasta este punto donde digamos: basta ya, no puedo más. Incluso, Señor, muchas veces pedir que todo esto se acabe. Así que, Señor, salva el día de hoy a quien tengas que salvar. Llámalo, Señor, a ti. Y por favor, Señor, haznos regresar a tus hijos. Amén y amén. Por favor, tomen su lugar, familia. Vamos a estar viendo 3 puntos. Vamos a ver a un Elías dependiente y usado por Dios. Y dependiente me refiero a obediente. Elías era una persona que empezó siendo obediente a Dios, y todo lo que le decía a Dios, Elías lo iba haciendo paso a paso y dependía completamente del Señor. Pero llegó un momento donde Elías se distrajo. Empezó a escuchar otras voces, específicamente la voz de una mujer que de verdad estaba mal, de Jezabel, y escuchó su voz y bueno, se distrajo y terminó deprimido y obviamente sin Dios. Antes era obediente, ahora ya no. Y por último vamos a ver cuál fue o qué fue lo que hizo Dios delante de esta distracción y de esta depresión de Elías. En el último punto vamos a ver Elías con Dios. Una vez más, Dios se tiene que mostrar a la vida de Elías, tiene que hablar a su corazón y nuevamente levantarlo. Así que vamos a empezar. Elías dependiente y usado por Dios. ¿Quién fue Elías? Permíteme presentarte primeramente a Elías. Estamos en esta serie de gente como tú. Vamos a ver ahora las fortalezas de Elías, vamos a ver también cómo tocó fondo y vamos a ver cómo Dios lo restauró. Pero permíteme primeramente presentarte. Elías fue un profeta de Dios. Fue un profeta aquel que hablaba de parte de Dios al pueblo, y su nombre significa mi Dios es el Señor. Él era tisbita, o sea, de un lugar que era Tisbe y que estaba en la región de Galaad. No se sabe nada de su familia o de su nacimiento, más lo que acabamos de leer. Él hace referencia que tiene una familia y dice: yo no soy mejor que mis padres, pero no sabemos más de su papá, no sabemos de su mamá, no sabemos si tuvo hermanos. En el momento que Elías está profetizando, hay un rey llamado Acab. Ese rey ha sido un rey nefasto. Este rey ha permitido la idolatría en el pueblo de Israel, de manera que su Dios que ellos adoptaron fue Baal. ¿Te acuerdas que ya hemos platicado de Baal? Baal, esta estatua que está así con las manos y que era toda de hierro y que le prendían fuego y que ahí depositaban a los niños para que se quemaran. Bien, este rey Acab había instituido a Baal como el dios de ellos y adoraban. Y sabes, tenían muchos profetas de Baal. Hoy vamos a hablar de 450 profetas que tenían sirviendo en el templo de Baal o en todos los templos que habían levantado para Baal. Y la primera vez que encontramos a Elías es en una porción bien interesante en el capítulo 17 del 1 al 7, lo cual quiero leerlo para ti,
Porque es la primera vez que encontramos a Elías. Y encontramos a Elías no nada más yendo así como poco a poco, predicando por aquí y por allá. No, Elías se presenta delante del rey y veamos qué es lo que le tiene que decir. Elías el tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, a este rey: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Wow. Encontramos a este Elías, y Elías era muy valiente para ir y pararse al rey y decirle: hey, te quiero avisar que a partir de hoy voy a orar para que deje de llover, y va a volver a llover cuando yo vuelva a orar. ¿Te imaginas presentarte delante del rey más poderoso en ese momento y decirle esto? Yo creo que yo no lo haría, pero bueno, Elías era un hombre valiente, era un hombre dependiente de Dios. Y dice: y vino Elías la palabra del Señor diciendo: ahora sal de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, que está al oriente del Jordán, y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo de Querit, que está al oriente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo que estaba ahí a un lado. Sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó, porque ya no había caído lluvia en la tierra. Uno de los puntos claves y algo que tú y yo debemos de destacar de Elías está en el versículo 5. Escucha, Dios hablaba, ¿y qué hacía Elías? Él fue e hizo conforme a la palabra ¿de quién? Elías era un hombre obediente, no nada más era un hombre valiente, sino dependiente de Dios. ¿Sabes? Yo lo que hubiera dicho a Dios tal vez hubiera sido como: Señor, pero si ya vamos a hacer que no llueva, mejor de una vez nos ponemos a predicar y les decimos a todos que se arrepientan, porque si no, esto no va a parar, la sequía no va a parar. No, el Señor tenía otros planes, y Elías era obediente a esos planes. Y el día de hoy quiero darte una frase acerca de la obediencia, y es que la obediencia nos deja ver qué tan dependientes somos tú y yo de Dios. Confiamos que Dios pide, y dejé un espacio en blanco para que tú pongas ahí lo que Dios te está pidiendo. Dios pide esto de nosotros porque al final resultará en alabanza de su nombre y el bienestar de sus hijos. No pierdas de vista a Elías, dependiente y obediente de Dios. Recuerda esto: la obediencia nos va a dejar ver qué tan dependientes somos de Dios. Si el día de hoy Dios te pide algo, tal vez tú puedes decir: Señor, pero ¿por qué tendríamos que hacer esto? No, debemos de tomar el ejemplo de Elías. Ok, Señor, si tú dices que me vaya para allá, me voy a ir. En la obediencia mostrada de Elías pudo experimentar provisión, porque cuando tú y yo obedecemos a su palabra, Dios se encargará de lo demás. ¿Sabes qué pasaba? Dios le dijo: haz esto y yo voy a proveer para ti la comida, voy a proveer para ti lo que tú necesitas. Versículo 5 dice: y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, y habitó ahí junto al arroyo de Querit, que está al oriente del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y al atardecer, y bebía del arroyo. Esto debió de haber sido impresionante, ser alimentado por los cuervos. ¿Te imaginas eso? Ser alimentado por los cuervos y que los mismos cuervos te trajeran de comer. Ahora, ¿qué iba a tener que experimentar Elías, o qué experimentó Elías al recibir esta indicación? Son tres cosas. La primera de ellas es dependencia a Dios en medio de la gran sequía. ¿Sabes por qué? Porque esta sequía no nada más iba a afectar a todo el pueblo. Esta sequía iba a afectar también a sus padres, iba a afectar a su familia, incluso a él mismo. Cuando viene una sequía en nuestras vidas, tienes que saber esto: está presupuestado por Dios y tiene un propósito. ¿Y sabes cuál es ese propósito? Que tú y yo aprendamos a depender más de Él. Elías se hizo dependiente de Dios. Dios le dijo: tienes que ir, y Elías iba. Entonces, ¿qué otra cosa tendría que aprender Elías o experimentó Elías cuando recibió esta indicación? Bien, confiar en que Dios puede proveer para sus necesidades a su manera. Di conmigo: a su manera. Dios va a proveer las cosas a su manera, no como nosotros queremos. Déjame decirte algo. En los cuervos, para el pueblo de Israel, estos animalitos eran impuros. Así como el puerquito que tú y yo nos comemos bien sabroso en las carnitas. Bien, para ellos
este animal, el cuervo, era impuro. Si Dios me hubiera preguntado a mí, yo le hubiera dicho: Señor, tú sabes que los cuervos son impuros. ¿Qué te parece si, como tú eres Dios, mejor apareces esto así de la nada más? Una carnita asada. Señor, ¿qué te parece si tú me das una carnita asada? Yo no quiero comer de los cuervos, Señor, porque sabes que los cuervos son impuros. ¿Cómo me vas a dar de comer y luego de su pico? No, Señor, eso no sería agradable. Bien, Dios proveería para las necesidades de Elías a su manera, no a la manera de Elías. Ahora me encanta porque Elías, si checas, nunca dijo nada. Él simplemente obedecía y obedecía. Otra cosa que también tuvo que aprender Elías cuando tuvo que tener esta obediencia fue lo siguiente: estar en el lugar que se le pidió estar. Repito, Elías pudo empezar en ese momento a predicarle a las personas y pudo decir: Señor, no, es mejor que yo me quede aquí en este centro y entonces desde aquí extendemos tu mensaje para que todas las ciudades, aldeas y regiones entonces puedan hacer. No. Dios le dijo: tienes que irte a Querit. Tienes que irte, ahí yo voy a estar contigo. Es el lugar que yo deseo que tú estés en este momento. ¿Sabes qué? Tú y yo nos perdemos tantas cosas por no estar en el lugar donde tenemos que estar. Tú y yo preferimos estar en otros lugares. Y ojo, no estoy hablando de una iglesia nada más. Tú y yo nos perdemos tantas cosas porque preferimos habitar en otros lugares. Preferimos habitar aquí, preferimos habitar allá que en la presencia de Dios. Dios le dijo a Elías: tienes que estar en este lugar. Elías obedecía y por lo tanto disfrutaba de las bendiciones de Dios. Ahora, hay algo que tú y yo tenemos que entender: que Dios va a proveer de maneras que tú y yo no imaginamos. En este caso, ¿a quién usó? A los cuervos. Algo impuro, algo que ellos no querían y que ellos desechaban y detestaban. Bien, Dios usó la provisión a través de estos cuervos. Pero hay una condición: tienes que estar en el lugar donde te dijeron que estés. ¿Cuántas veces tú y yo actuamos en desobediencia y nuestro corazón terco dice: ok, sí, Señor, voy a depender de ti solo si primero haces esto? Tú y yo no podemos cuestionar a Dios. Tú y yo obedecemos y dependemos de Dios. ¿Cuántas veces actuamos en desobediencia y nuestro corazón terco dice: ok, Señor, confío que tú puedes proveer para mí, para mi familia, pero hazlo a mi manera, hazlo como yo quiero, Señor, y además cuando yo quiero? Eso se escucha fuerte, pero muchas veces tú y yo somos así. ¿Cuántas veces actuamos en desobediencia y nuestro corazón terco dice: Señor, ¿por qué tengo que estar allá? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer aquello? ¿Por qué me quieres sacar de mi comodidad? Recuerda esto: Dios puede proveer de maneras que tú y yo no imaginamos. Solo tienes que estar en el lugar donde Dios te dijo que estés. Elías nos muestra cómo era dependiente y obediente sabiendo que Dios le proveería. Algo que podemos destacar es que Dios iba diciéndole a Elías qué era lo que tenía que hacer. Si checas toda la historia de Elías, Dios nunca le dio un panorama completo. Dios nunca le dijo: hey, después de aquí vamos a ir para allá, y después de allá va a pasar esto y vamos a hacer aquello y demás. Los que somos controladores, ¿qué nos gusta saber? Todo. ¿Cómo va a pasar? ¿Con qué lo vamos a hacer? ¿Con quién lo vamos a hacer? ¿El por qué lo vamos a hacer? Y después de este paso, ¿qué vamos a dar? Mira, Dios no le decía eso a Elías. Elías simplemente obedecía. Y entonces cuando Dios le decía: hey, ve para allá, Elías iba. Dios hacía todo y después recibía otra indicación y daba ese paso de fe y daba ese paso de fe. Elías no se movía sin que Dios le pidiera que se moviera. Elías nos muestra, aparte de una obediencia, una gran fe. ¿Para qué nos sirve esa fe a nosotros? Bien, la fe en Jesús y en su palabra nos permite obedecer sin saber lo que vendrá. Porque ¿sabes qué? Al final Dios está garantizando un resultado positivo o un buen resultado. ¿Te imaginas a Elías diciendo: ok, Señor, te voy a obedecer, voy a ir a hacer lo que tú me digas, pero dame todo el plan completo? No.
Eso muchas veces no va a pasar tampoco así en nuestras vidas, querido hermano. Dios nos pedirá que demos pasos ¿de qué? De fe. Y cuando estés aquí, entonces Dios te va a decir qué es lo que sigue. Y después cuando des el otro paso, entonces Dios va a decir lo que sigue. El problema es que nosotros no tenemos un panorama completo, pero tú y yo confiamos en el buen resultado, porque ¿quién crees que sí lo ve? Dios. Confía en eso. Pero eso aún no termina, porque Elías no nada más termina obedeciendo que vaya a este río y espere ahí. El río se seca y entonces Dios le dice: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí, porque yo he mandado a una viuda que allí te sustente. Esta orden de parte de Dios también es interesante por varios motivos. Número uno, Sarepta era una ciudad gentil, o era una región gentil, y como tú sabes, los judíos no se llevan. O sea, si tú no pertenecías a esta parte de ser judío, entonces todos los demás eran gentiles y obviamente no se llevaban con ellos. Y de repente Dios le dice: ¿sabes qué? Aquí ya se terminó el agüita, tienes que ir para Sarepta. Y le dice: como que Sarepta, ok, voy a ir para allá. Si yo hubiera sido Elías, yo hubiera estado tal vez bien con eso, pero con lo que sigue es aún peor. Porque le dice: ¿quién crees que te va a sostener y te va a ayudar en aquel lugar? ¿Una qué? ¿Una viuda? ¿Sabías que en ese momento el contexto de las viudas es que eran muy, pero muy, muy pobres? Y súmale que esta mujer era gentil, y súmale que no, obviamente no era judía, y tal vez tenía sus baales ahí en su casita y demás. Imagínate qué pasó por la mente de Elías. Yo empecé a pensar qué hubiera pasado conmigo, qué hubiera hecho yo, y seguramente yo me hubiera quejado. Y seguramente yo le hubiera dicho a Dios: Dios, ¿para qué me sacas aquí de Querid y me mandas a Sarepta y luego con una viuda? Mejor, ¿qué te parece si nada más le dices a los cuervos que traigan un vasito con agua y ya? Más sencillo. Pero recordemos, Dios nos muestra a través de Elías que nosotros somos obedientes, somos dependientes y damos esos pasos de fe que a veces tú y yo no entendemos. Y sabes, me encanta Elías porque hasta aquí nunca dijo nada. Mira, aguantó y se va para allá, para Sarepta. Y sí, justamente llega y ve a esta viuda, y entonces la viuda estaba recogiendo por ahí su leña y demás. Y Elías llega y le dice: oye, te ruego que me consigas un poco de agua y un vaso para que yo beba. Repito una vez más, Dios va a proveer de maneras que tú y yo no imaginamos. Y en este caso, ¿a quién usó? Ya no era un cuervo, ¿qué era? Una viuda gentil. Solo tienes que estar en el lugar donde te dijeron que tienes que estar. Podemos sacar muchas cosas de esta historia, pero tenemos que avanzar más adelante. Tú sabes lo que pasa. Elías hace un super milagro. Hace que la harina y el aceite duren mucho tiempo. De hecho, la Biblia registra que a esta mujer no se le acabó su harina y su aceite hasta que terminó la sequía. Esto como una provisión de Dios para ella y para su hijo y para Elías. Pero no nada más eso, sino en determinado momento algo pasó, porque este hijo, la viuda tenía un hijo, ¿y qué crees que le pasa al hijo? Se muere. Entonces esta viuda dice: ¿qué has venido a hacer aquí, Elías? ¿Qué has venido a hacer acá? Elías hace cosas impresionantes, ora, y ¿qué crees que pasa? Este niño vuelve a vivir. Familia, quiero dejarte algo bien claro respecto a esto que podamos ver. La obediencia y la fe que podemos poner en práctica resultará en la gloria de Dios y bienestar de sus hijos. El hecho de que tú y yo podamos obedecer y podamos caminar en fe y hacer lo que Dios nos dice tiene que resultar en esto, en la gloria de Dios y en el bienestar de sus hijos. ¿Sabes para qué tenía que ir Elías a Sarepta? Bien, porque Dios se lo pidió. Pero era para sustentar a esta viuda, porque seguramente por la sequía que iba a pasar, esta viuda y este hijo que hubiera pasado, hubieran muerto. Y sabes, a través de la obediencia de Elías, de la dependencia de Dios de Elías, pudo rescatar a esta mujer y a su hijo. También Dios sabía que ese hijo iba a morir. Y sabes, envió a Elías, ¿para qué? Para que pudiera levantarlo una vez más. Repito, la obediencia y la fe que tú y yo podemos poner en práctica tienen que resultar en la gloria de Dios y el bienestar de sus hijos. ¿Sabes por qué? Mira lo que dice ella al final. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es ¿qué?
es verdadera. Oh, wow, ¿te imaginas? ¿Cuánta gente a nuestro alrededor puede decir esto de nosotros? ¿Cuánta gente por la obediencia y por la fe que pones en práctica puede dar gloria a Dios y puede decir, wow, verdaderamente este hombre tiene algo de Dios, esta mujer tiene algo de Dios? El problema con nosotros es esto: ¿cuántas veces por nuestra desobediencia nos perdemos de ver milagros, servir a otros y mostrar el poder de Dios a otras personas? Muchas veces por no depender de Dios y por no obedecer a Dios nos perdemos de muchísimas cosas que podríamos estar experimentando. Elías recibirá una instrucción más. Primera de Reyes, capítulo 18, dice: después de muchos días, él estaba bien feliz ahí con la viuda. Había resucitado a este pequeño y entonces estaba muy feliz ahí. Y Dios le dice: la palabra del Señor vino a Elías en el tercer año diciéndole: ve y muéstrate a Acab y enviaré lluvia sobre la superficie de la tierra. Y Elías fue a mostrarse a Acab y el hambre era intensa en Samaria. Nuevamente quiero ponerle el foco a esta parte. ¿Qué hizo Elías? Obedeció. Yo le hubiera dicho: no, Señor. ¿Te imaginas ir y presentarte con el rey que fuiste y le dijiste: no va a llover? ¿Sabes cómo estaba ese rey de enojado? Se estaba muriendo su gente, se estaba muriendo su ganado, no había nada para tomar en ese momento, la sequía era muy fuerte. Yo no me voy a presentar delante de ese rey. Pero Elías, una vez más, obedece. Fue obediente y fue con este rey. Y mira lo que Acab le dice a Elías, y mira los pantalones con que le responde Elías. Abdías fue al encuentro de Acab y le dio aviso, y Acab fue al encuentro de Elías. Cuando Acab vio a Elías, Acab, el rey, le dice: ¿eres tú perturbador de Israel? Y yo le hubiera dicho tal vez: no, rey, es el Señor, arréglate con él, dile a él a lo que tú quieras. No, mira lo que dice Elías. Y él respondió: yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque ustedes han abandonado los mandamientos del Señor y han seguido a los Baales. Wow. Y no nada más eso, sino le dice: ¿sabes qué? Envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, que comen a la mesa de Jezabel. Jezabel era su esposa. No nada más lo acusa y le dice: tú eres el que ha propiciado todo esto. Reúne a toda la casa de Israel y reúneme a esos profetas, porque quiero hacer algo. Te voy a resumir la historia. Elías empieza haciendo una exhortación al pueblo de Israel. Le dice: ¿por qué están adorando a los Baales? Mira, y el pueblo no decía absolutamente nada. Elías va a hacer una afirmación y quiero leerla de una vez porque esto nos va a ayudar al final. Entonces Elías, mira lo que dijo al pueblo. Entonces, no, hay otro antes. No, ¿antes? No, ya te pasaste mucho antes. Ok. Es el versículo 22, amigo. Dice: entonces Elías dijo al pueblo: solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Quédate con esta frase, porque esto le trajo muchos problemas a Elías, y desde aquí se estaba gestando algo en su cabeza y en su corazón. Repito, entonces Elías le dijo a todo el pueblo, aparte de que los exhorta, dice: yo solo he quedado como profeta del Señor, y mira cuántos profetas de Baal son, 450. Y entonces hace un reto y les dice: ok, vamos a hacer 2 altares. Ustedes son 450 contra mí. Entonces ustedes van a levantar un altar, traigan 2 novillos, ellos van a preparar el novillo, van a preparar su altar, y entonces el Dios que responda con fuego, ese será el Dios verdadero. ¿Y qué crees que dice el pueblo? Ok, eso nos parece justo. Ahora es interesante porque se pensaba que Baal era el Dios del cielo, señor del clima, y que él enviaba relámpagos que eran vistos como fuegos desde el cielo. Entonces, si Baal era real, ¿qué tendría que hacer Baal? Tendría que enviar fuego para que se consumiera ese altar. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Entonces tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Imagínate 450 cuates invocando a Baal.
y decían: oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni nadie respondió. Y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Como al mediodía, Elías se burlaba de ellos. Y mira lo que Elías le decía: clamen en voz alta. Bueno, es que Elías era chilango. Clamen en voz alta, pues es su Dios. Tal vez estará meditando, se habrá desviado, o tal vez está de viaje, quizá esté dormido y habrá que despertarlo. Y gritaban a grandes voces y se sajaban, se cortaban según su costumbre con espadas, lanzas, hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Y pasado el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, pero no hubo ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. Estos cuates quedaron como payasos, quedaron en ridículo. Entonces Elías dice: ahora me va a mí. Él en ese momento levanta un altar que habían derribado, un altar delante de Dios, hace una zanja alrededor, y lo que él dice es: tráiganme, aquí tengo 14.6 kilos de semillas, y las puso en esa zanja. Y después dice: todo este novillo, toda esta madera y todo esto lo van a chorrear, por favor. Y lo van a chorrear con agua, de manera que van a traer cántaros, 4 cántaros de agua. Entonces iban y depositaron esos 4 cántaros de agua y lo chorrearon. Obviamente, si tú alguna vez has acampado, has hecho una carnita asada, tú sabes que la madera pues no prende, ¿cierto? Si está mojadita o está húmedo, o si no humea muy feo. Entonces Elías, después de que eche esos 4 cántaros, dice: échenle unos cuantos más. Y hasta una tercera vez vuelve a echar otra vez esos cántaros. Y después de esto, mira lo que oró Elías: respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y secó el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: el Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. Entonces Elías les dijo: prendan a esos profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente de Cisón y ahí los degolló. Si checas que cuando nosotros obedecemos a Dios y dependemos de Dios, esto termina en la gloria de Dios. Todo el pueblo termina convirtiendo su corazón y dice: sí, realmente Él es Dios. Nosotros hemos construido altares para un Dios falso que ni siquiera pudo contestar, y Dios en este mismo instante consumió todo esto con fuego. Sabes, tú y yo somos así exactamente. Construimos nuestros propios dioses y les clamamos y apostamos todo a ello, y al final, ¿qué nos traen? Vergüenza. En el momento que tú y yo nos paremos y volvamos a ese Dios verdadero, entonces prepárate, porque Dios es un Dios que responde. Amén. Ahora, pastor, hay algo como que me inquieta de ahí, porque a Elías se le metió el Chucky. Pastor, degolló 450 hombres. Ok. Elías estaba simplemente cumpliendo la ley de ese momento. La ley que decía, Deuteronomio capítulo 13 versículo 5, decía lo siguiente: pero a ese profeta o a ese soñador, y ojo, porque hay muchos de ellos ahora, ya no los podemos degollar, no te preocupes, eso no va a ser. Pero hay muchos profetas o soñadores de sueños, se les dará muerte. Y escucha qué tan fuerte es esto y qué tan fuerte era la idolatría, y sobre todo aquellas personas que propiciaban la idolatría, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de casa de servidumbre para apartarte del mal camino en el cual, Señor, ¿qué pasó? Tu Dios te mandó andar. Así quitarás el mal de en medio de ti. Era tan fuerte la idolatría y las personas que ayudaban a que todo el pueblo de Israel fuera idólatra, que Dios dijo: vas a terminar con ellos. La ley era clara respecto a la idolatría, y aquellas personas que promovieran la adoración a dioses falsos tendrían que ser muertos. Después de esto, él se dirige hacia Jezreel corriendo, y la Biblia dice algo bien interesante. Dice que Elías entonces ora para que llueva una vez más y le dice a Acab, al rey: ¿sabes qué?
adelántate a Jezreel, ahorita los alcanzo para allá. Y la Biblia registra que Elías se acomodó bien y que corrió mucho. Incluso fue como un sprint bien rápido, porque alcanzó a Acab, y eso que Acab iba en su carro, y él llegó primeramente a Jezreel. No sabemos el por qué sucedió esto o por qué pasó esto. No sabemos si tenía que llegar él antes que Acab. No sabemos por qué, pero es algo bien curioso que menciona la palabra de Dios, y Dios tuvo que ayudarle. Porque ¿cuántos de aquí corren o son maratonistas y demás? ¿Puedes levantar tu mano? No manchen. 1, 2, 3. Sí, no. Bueno, no puedo quejar, su pastor tampoco lo hace, entonces pues, aquí se ve la prueba. Ustedes saben, o sea, estar compitiendo contra un caballo y agarrar 23 kilómetros corriendo a toda velocidad, eso es inhumano. Tiene que provenir una fuerza especial de parte de Dios. Pero bien, después de esta anotación, tú y yo podemos ver a un Elías fuerte, un Elías dependiente, un Elías obediente y demás. Pero recuerda que esto se llama gente como tú y como yo. Y sabes, me gusta porque Dios no nada más nos deja ver las fortalezas de Elías. Dios nos concede ver también el peor momento de Elías, cuando Elías se distrajo. ¿Cómo fue que Elías llegó hasta este lugar, hasta una depresión suicida? Bien, acompáñame a verlo. Elías nos va a mostrar que muchas veces, amada iglesia, podemos equivocarnos, vamos a dudar, vamos a actuar basados en lo que sentimos, incluso vamos a llegar a desear no vivir más. Elías no fue perfecto, pero veamos cómo llegó a este punto y cómo es que tú y yo podemos salir también. Así que pasamos al segundo punto. Elías distraído y deprimido sin Dios. El rey Acab, ese rey ya llega allá a Jezreel, llega a su lugar y entonces le empieza a contar a su esposa Jezabel y le dice: ¿qué crees que pasó? Mira, sucedió, hicimos 2 altares y después tus profetas de Baal que empezaron, y le empieza a contar toda la historia. Ahora, pregunta: ¿cómo crees que reaccionó Jezabel al escuchar lo que había sucedido? 3 respuestas en la pantalla, por favor. Número 1, Jezabel se arrepintió al escuchar que Dios es real y Baal no. Hubo sí, yo sabía, como que algo me hacía sentir cuando me juntaba con ellos a comer en mi mesa, como que decían mentiras y el Baal nunca contestaba. Ahora reconozco que es Dios. Primera opción. Segunda opción, se puso triste y dijo: mis profetas, ya no voy a poder comer con 450 a la mesa con ellos. Número 3, se enojó, se le metió el chuki y mandó matar a Elías. ¿Cuál creen que fue? Esa. Primera de Reyes, primer libro de Reyes 19 dice: Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos sus profetas. Entonces Jezabel escucha esto, escucha a esta mujer diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas, 24 horas, yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Entonces obviamente los siervos van y le dicen: oye Elías, tenemos una noticia de Jezabel para ti. Y sabes qué, tal vez yo puedo imaginar a Elías así como: ya se arrepintió, ¿verdad? Vámonos. No, le dicen: mañana, brother, en 24 horas mandó decir que te va a poner como tú pusiste a sus profetas. Y entonces Elías se para y dice: bien, Señor, tú eres Dios, tú me mandaste a hacer esto, así que Señor, por favor, ten misericordia de mí y cambia su corazón. ¿Qué sigue, Señor? ¿Qué vamos a hacer? No. Elías huye porque tiene miedo. Y ojo con esto, porque yo me preguntaba y decía: Elías, pero oraste para que lloviera, para que no lloviera y no llovió. Elías, oraste para que el aceite y la harina no se acabaran de esta viuda, y así pasó. Elías, Dios te escuchó cuando levantaste a este niño, o cuando Dios te usó para levantar a este niño de la muerte. Elías, Dios te escuchó cuando descendió con fuego y quemó ese altar. Elías, hablaste fuerte con el rey Acab, mataste a 450 profetas de Baal. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado en el corazón de Elías para que de repente, obediente, dependiente y ver toda la gloria de Dios en su máximo esplendor, y una mujer se para y le dice: mañana 24 horas yo te voy a matar? Bien,
muchas veces nuestras fortalezas serán las más débiles. Aquello de lo que tú puedes decir, no hombre, esto es lo mío, papá. ¿Quién me va a decir algo bien? Muchas veces Dios va a permitir en nuestra vida que lo que tú tienes como fuerte en tu vida, en general en lo que haces, no sirva de nada. Spurgeon dice lo siguiente: Elías fracasó en el mismo punto en el cual era más fuerte, y es donde la mayoría de los hombres fallan. En la escritura es el hombre más sabio quien prueba ser el más necio. ¿De quién estamos hablando? De Salomón. ¿Y sabes por qué fue necio? Porque al final Dios le dijo: hey, no tienes que tomar mujeres de otros lugares, escoge mujeres de tu pueblo. ¿Y sabes qué hizo? El tipo tuvo 700 reinas y 300 concubinas. El hombre más sabio, el que decía ser más sabio, se convirtió en el más necio. Moisés habló palabras apresuradas y amargas, y eso que Moisés era el hombre más manso. Y sabes, cuando toma esa vara y entonces le pega la piedra y empieza a regañar a todo el pueblo, habló apresuradamente. Según él era el más manso, y mira cómo actuó. Pero también tenemos, a Abraham también le falló su fe, a Job le falló en su paciencia. Así que el más valiente, dependiente de Dios, de todos los hombres en este momento, Elías, huyó de una mujer enojada. Vámonos. Eso es impresionante. Dios muchas veces va a permitir que según en lo que tú eres más fuerte seas débil. ¿Sabes para qué? Para aprender a depender de Él. Aquello de lo que tú te jactas y dices, no, a mí nunca me va a pasar, mira, ni digas nada. No podemos juzgar a Elías por esto, porque de repente tú y yo también podemos estar en nuestro prime y, oh sí, podemos estar on fire con Dios y demás, en lo mejor de nuestra vida, y de un momento a otro todo se puede venir abajo. ¿Te ha pasado? Y si no, prepárate, porque te puede pasar en algún momento. ¿Qué sucedió con Elías? La palabra de Dios nos deja ver en 2 versículos qué pasó con Elías. Tan solo 2 versículos. Número 1, Elías tuvo miedo y se distrajo. Y tú puedes decir, pues sí, te están diciendo que te van a matar en menos de 24 horas, ¿cómo no tener miedo? El problema fue la distracción. Hasta ahorita vemos a un Elías escuchando a Dios. ¿Sabes qué pasó y cómo se distrajo Elías? Escuchando una voz extraña. Y además es impresionante porque Elías tuvo fe en esa voz. Elías tuvo la suficiente fe en esa voz de decir, sí, me va a matar, esto va a suceder. ¿Cuál es el problema con esto? Es el mismo problema que tuvo Eva. Se permitió escuchar la voz ¿de quién? De la serpiente. El enemigo, familia, no tiene que venir y gritarte las cosas. No tiene que venir y mostrártelas fuertemente. Él es muy sutil y es muy, muy fino para traer cosas a tu cabeza. Y de repente empieza a hablar y empieza a decir, mira, el Señor ya no te saca de esta. Ahora sí metiste la pata bien gacho. Mira, al Señor se le olvidó espacio en blanco, lo que tú quieras poner. Es que si realmente Dios fuera un padre de amor, ¿por qué te está pasando esto? Satanás viene y te dice sutilmente, si Él es bueno, entonces debería de darte la sanidad que necesitas. Satanás viene y te dice, mira, ni le pidas ahora porque este pecadote no tiene perdón. El enemigo va a traer cosas a tu cabeza que van a cuestionar a Dios y le harán parecer malo y mentiroso. ¿No fue lo que hizo la serpiente con Eva en el Génesis? Quiso poner a Dios como mentiroso y como malo. Elías escuchó la voz de Jezabel diciendo, te voy a matar. Entonces, ¿qué hacemos tú y yo en este momento? ¿Qué hacemos tú y yo cuando ya la serpiente habló a nuestra cabeza? Cuando ya escuchamos a Jezabel, ¿qué hacemos? Bien, cuando vienen pensamientos a nuestra vida, debemos de pasarlos por el filtro de la palabra. La palabra tiene un filtro. ¿Me ayudas a leer Filipenses 4:8? 1, 2, 3. Por lo demás, hermanos, todo lo que es, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto, lo que también han aprendido y recibido y oído y visto de mí, esto practiquen. ¿Y qué?
¿Sabes por qué muchas veces tú y yo no tenemos paz? Porque permitimos que esos pensamientos vengan a nuestra cabeza constantemente, que las cosas que pasaron atrás vengan y te estén recordando y demás. Tú y yo tenemos que hacer algo. Pasa todo eso por el filtro de la palabra. ¿Puedes regresar antes, amigo, por favor, al versículo 8? ¿Qué es lo que nosotros nos preguntamos? Ok, ¿esto que estoy pensando es verdadero? ¿Esto que estoy pensando es digno? ¿Esto que estoy pensando es realmente justo? ¿Esto que estoy pensando es puro, es amable, honorable? Satanás es útil y va a llegar contigo. Mira, hay una tarea que yo les dejo a mis aconsejados, y esta tarea es muy sencilla, pero ha resultado ser muy buena. ¿Qué es lo que pasa? Aprendemos a pensar bíblicamente nada más, y aprendemos a parar esos pensamientos que muchas veces Satanás trae en contra de nosotros. ¿Qué podemos hacer? Compramos una libreta, dividimos cada hoja en dos, la dividen, pone una línea en el centro, y siempre le digo, del lado izquierdo ustedes van a poner sus pensamientos. Van a poner aquello que llega de repente a su corazón, a su cabeza, culpabilidad, tristeza, enojo y demás. Pero al mismo momento que llegue ese pensamiento, del otro lado, ¿qué crees que vas a poner? Lo que dice Dios. Entonces se hace un balance y algo perfecto. ¿Por qué? Porque Satanás va a decir algo, pero inmediatamente ¿qué le vas a hablar a tu corazón? La palabra. Ahora tienes que poner en la balanza, ¿qué es mejor? ¿Lo que me dice la serpiente o lo que me dice Dios? Pues lo que me dice Dios. Y sabes, Jesús nos modeló en la tentación. Satanás decía algo y Jesús ¿cómo contestaba? Escrito está. ¿Sabes cuántos escritos está nos faltan en nuestra vida? Cuando llegan aquellos pensamientos de no puedo con esto, no puedo con lo otro, me persigue mi pasado y demás, tú y yo necesitamos un escrito está. Tú y yo podemos decir, es que yo no puedo, pero la palabra de Dios dice, todo lo puedo en ¿quién? Porque Él nos ¿qué? Nos fortalece. Tú puedes decir, es que estoy solo o es que estoy sola, pero Él dice, nunca te dejaré y tampoco te... Tú puedes decir, es que no sé qué va a pasar mañana, pero Dios dice, yo sé los planes que tengo para ti. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darte un futuro y una esperanza. Tú puedes decir, es que estoy cansado, cansada, y Dios dice, vengan a mí los que están ¿qué? Cansados y cargados. ¿Y qué va a hacer Dios? Oh, nos faltan tantos escritos está en nuestra vida. Sabes, tú no vas a poder evitar que lleguen esos pensamientos a tu cabeza, pero lo que sí puedes evitar es que eso se anide ahí, que permanezca ahí. ¿Sabes cómo? Metiéndole la palabra de Dios y haciendo caso a lo que Dios dice. Mira, yo sé que Elías hubiera podido decir en ese momento, Jezabel me va a matar. Y sí, pudo haber sentido frío, pero en ese momento pudo haber dicho, ok, yo ya vi al Señor, vi a hacer esto, Él hizo este milagro, Él me permitió ver esto, entonces Él también me sacará de esta parte. Pero no, Elías prefirió escuchar a la serpiente. Familia, recordamos, ante cada pensamiento y cada cosa que se presente en tu vida, Dios tiene algo que decir. El escrito tiene que estar en nuestro corazón. Pero lamentablemente escuchamos más a la serpiente, escuchamos más a Jezabel, escuchamos más a nosotros mismos y no a Dios. Otra cosa que también Dios nos permite ver en el corazón de Elías, en medio de esta depresión y de un hartazgo total, es que Elías creía que podía solucionar el problema. ¿Y sabes cuál fue la solución de Elías? Se levantó y se fue para salvar su vida. Pensar que nosotros podemos nos va a llevar a desesperación. Quiero decirlo de una manera más clara y va a aparecer aquí en pantalla. Tomar el asunto en nuestras manos es decirle a Dios, te equivocaste y yo puedo hacerlo mucho mejor. Cuando pasan cosas en tu vida, cuando vienen cosas de repente y se para una Jezabel y dice tal, esto va a pasar, se para un gigante en tu vida, es como, Señor, como que ya te tardaste. ¿Sabes qué? Y como ya te tardaste, entonces mejor yo lo voy a hacer, porque yo lo puedo solucionar, porque yo lo puedo hacer mejor que tú. Tomar el asunto en tus manos es decirle a Dios, tú no puedes o te equivocaste, yo puedo hacerlo mucho mejor. Ahora, ¿qué hacemos en estos momentos? Hay una respuesta muy clara y te voy a decir y te voy a hablar y te voy a abrir mi corazón. Y creo que antes ya te lo he dicho, esto no me gusta para nada. Lo que te voy a decir a continuación no me gusta para nada. Y cuando estoy en estos momentos,
Yo vuelvo a este versículo y vuelvo a esta instrucción, pero no me gusta. Y no sé si a ti te guste, pero ¿qué hacemos? ¿Me ayudas a leerlo? 1, 2, 3. Espera. ¿A quién le gusta esperar? A mí no me gusta esperar. Mira, tan fácil como esto. No sé si alguna vez has estado en casa de un amigo, en algún lugar, y el wifi no funciona. ¿Qué haces inmediatamente? ¿Pones tus qué? Yo no voy a esperar a que cargue esta página. El internet está muy lento. ¿Y sabes por qué nuestras generaciones están creciendo de esta manera? Porque hay un mundo que les dice que todo lo pueden solucionar apretando un botón. Tú puedes destruir cualquier cosa que no quieras apretando un botón. Tú puedes construir solamente apretando un botón. Tú puedes tener una comida instantánea apretando un botón. La vida no es así. La vida, y si tú ya eres de la vieja guardia, la vieja escuela, tú sabes que nosotros debemos de tener paciencia. Las mejores cosas tienen ¿qué? Paciencia. Y lo estoy diciendo para mí, es como si me viera un espejote, porque a mí no me gusta esperar. Pero ¿sabes? Dios me dice, ante esto, tú necesitas esperar con paciencia hasta que yo te dé la siguiente instrucción. No te muevas de ahí. Moverte del lugar sin que Dios te haya dicho es muy peligroso. Ahora yo no lo digo esto. Salmo 27, ¿me ayudas a leerlo? 1, 2, 3. Espera al Señor. Sí. Cuando tú y yo nos distraemos y fracasamos al tomar el asunto en nuestras manos, entonces llegamos al lugar donde llegó Elías. ¿Qué otra cosa nos dejan ver estos dos versículos en la vida de Elías? Bien, que él empieza a pedir conforme a lo que sentía y no conforme a lo que sabía y había experimentado de Dios. Él sentía en ese momento y quería en ese momento morirse. Ya no se trata de lo que sé de Dios, ya no se trata de lo que he visto que Dios ha hecho en mi vida, no, ahora se trata de lo que siento nada más. Ahora se trata de lo que yo quiero. Y anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un arbusto y pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Y ojo con el basta ya, lo que está diciendo es: ya no puedo más, Señor, acaba con mi vida. Yo no sé si tú has estado aquí donde estés cansado, enfermo, decepcionado, triste, con dolor, en pecado, pero eso nos va a llevar a hablar desde lo que sentimos en ese momento. Pregunta: ¿Elías en este momento habló desde su sentimiento o desde una posición donde él sabía que Dios era Dios? ¿Habló desde su sentimiento? Claro que sí. Ayúdame a decir esto, por favor, bien fuerte. 1, 2, 3. Nosotros. Ahora, si tú estás en esta posición de una depresión o de un basta ya en tu vida, no quiero menospreciar y decir no pasa nada. La realidad es que sí pasa, y esto es muy real. Puedes estar cansado, puedes estar deprimido, puedes estar agotado, puedes estar de verdad en lo más bajo. Esto pasa y es real. Varios hombres de Dios en la Biblia pasaron por esto, pidieron la muerte y estuvieron en depresión. Y aún en nuestros tiempos, grandes hombres que tú ves en la televisión, grandes hombres que tú dices fueron unos predicadores increíbles, estuvieron profundamente en depresión y estuvieron en un basta ya, Señor, ya quiero terminar con esto. Si tú estás aquí pensando en basta ya, no puedo con esto, me quiero morir, Dios tiene algo que decirte. Si tú ya estuviste aquí y ya estás saliendo o estás saliendo, tú me lo vas a entender muy bien. Y si tú dices: no, pastor, yo ahorita estoy bien con Dios, estoy on fire con el Señor, ok, guárdalo en tu corazón, porque en algún momento tal vez puedas llegar acá. Así que Dios tiene algo que decirte, y es esto: el fracaso más grande, la depresión más profunda, el pecado más horrible puede ser la antesala que nos recuerda que solo a través de Jesús, escucha esto, Dios es paciente y nos ama aun cuando no respondemos ante su soberanía.
Y que Dios sigue usando y extiende gracia y misericordia a sus hijos, aun cuando nos rebelamos y apartamos de su lado, dándonos perdón y regresándonos al lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto? Con Él. Muchos pensaríamos que Elías sería fuertemente corregido por Dios. Y aunque yo ya sé esta historia, a veces me gusta imaginar otras. Y yo dije, ahora sí, Elías, te va a tocar una buena sacudida. Pero no es así. Mi Dios está lleno de amor inagotable. Y paso al tercer punto y el más corto de todos. Elías con Dios. Porque sabes, la historia de Elías no termina depresivo, no termina queriéndose morir o con un basta ya en su vida. La vida de Elías termina bien. Bien, antes de proseguir, quiero preguntarles, porque esto, ojo, a veces pasa. De hecho, casi no pasa esto. ¿Sale? Lo pongo claro primeramente. Tú quedaste de ir con tu esposita a comer a algún lugar y ya se les hizo tarde, por alguna razón y demás. Entonces, tú vas en el coche y volteas a ver a tu esposa, pero tu esposa ya no tiene la misma cara de antes. Tu esposa como que ya está con... Y la pregunta que nosotros como hombres piadosos y amorosos hacemos es, ¿cuáles hombres? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Y las mujeres nada piadosas y no amorosas con nosotros. Y nuestras hermosas mujeres, ¿qué contestan? Ay, chicas, si ustedes contestaron bien, bien, lo saben también. Yo tengo una también. Entonces de repente tú dices, ¿pregunto o no pregunto? ¿Un hombre sabio qué va a hacer, hombres? Ya no digas nada, brother. ¿Un hombre insensato qué va a hacer? Preguntar otra vez. Bueno, entonces tú vas muy feliz en el coche, llegan a comer, tú no dices nada, ordenan y demás. Y entonces aquella mujer hermosa y preciosa con sus delicadas manos empieza a comer. Y de repente su cara empieza a cambiar. Su humor empieza a cambiar, empieza a sonreír. Y entonces tú te quedas así como, ¿qué pasa? Y tienes miedo de preguntar qué pasa. Un hombre sensato no dice nada. Bien, pregunta. Cuando te atreves y ya ves que está contenta, le dices, oye, pues ¿qué tenías? Y ella te dice, es que solo necesitaba 3 respuestas. Ver tus ojos hermosos, amor. Necesitaba ver tus ojos, es que no los había visto todo el tiempo. Número 2, estar a tu lado y que me abrazaras. O número 3, ¿cuál es la respuesta, chicas? ¿Sí les pasa o no les pasa? Ok. Dejando esto claro, imagínate lo que le pasó a Elías. Elías recorrió grandes distancias. Te lo voy a poner de esa manera. Corrió 48 kilómetros desde Samaria hasta el arroyo de Kerit. ¿Recuerdas que Dios lo mandó primeramente un arroyo? Ok, 48 kilómetros hasta allá. Después 144 kilómetros de Kerit hasta Sarepta, donde fue alimentado por la viuda. Después tuvo que regresar al monte y mató a 450 profetas. Después de ahí dice la palabra de Dios que se echó un sprint de 23 kilómetros corriendo del monte Carmelo hasta Jezreel. Después de Jezreel, cuando lo amenazaron y se fue por el desierto, la Biblia registra que fue un día de camino. Y un día de camino fue aproximadamente 37 kilómetros y en ayuno. ¿Cómo te imaginas que estaba Elías? Estaba bien cansado. Claro que sí. Estaba atronado y sabes, Dios lo sabía. Y mira la respuesta tan hermosa que Dios tuvo para con Elías. Y anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un árbol, pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque no soy mejor que mis padres. Y sabes, Dios no le dijo, no sea chillón, hijo, levántese. Mira, le dice, y acostándose bajo el arbusto se durmió y un ángel le tocó y le dijo, ¿qué? David Guzik dice algo bien hermoso. Algunas veces lo más espiritual que una persona puede hacer es solamente tomar suficiente descanso y refrigerio. Amén. Dios conoce las necesidades de Elías. Y sabes, Dios conoce también tus necesidades. Muchas veces en nuestro cansancio, en nuestra vida tan acelerada, nos va minando el ánimo. Tú sientes incluso que puedes en tu corazón y dices vamos, pero ¿sabes qué? Llega un momento en que tu cuerpo truena y dice basta. Las peores decisiones que yo he tomado es cuando estoy agotado física y emocionalmente.
Muchas veces lo más espiritual que harás será hacer un alto en tu vida para poder descansar y poder reconectarte con Dios. Te tengo una noticia: el mundo va a seguir sin ti. ¿Sí sabías eso? Es que no me puedo tomar una siesta de 2 horas, pastor. Mira, si tú te duermes 5 horas, ¿qué crees que va a pasar con el mundo? Va a seguir. No es que el mundo va a decir, no, paren todos. El jefe en la empresa va a decir, paren todo. Se durmió 5 horas. No, el mundo sigue. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que muchos podemos ponerle la camiseta del trabajo y dar más y esto y aquello. Pero ¿sabes qué? Cuando tus fuerzas se acaben, ¿sabes qué va a hacer esa empresa? Porque puede hacerlo. Escucha esto, porque puede y necesita hacerlo, va a contratar a alguien más joven que tú. Ahora, nada más quiero poner la nota de balance. Sí, ¿saben a qué me refiero? No estoy diciendo que seas un flojo en tu trabajo, ¿verdad? No estoy diciendo que seas eso. Estoy diciendo muchas veces que tú y yo no tomamos un descanso y eso nos truena. Spurgeon dice esto, dice: el espíritu necesita ser alimentado y el cuerpo también necesita ser alimentado. No olviden estos asuntos. La comida y el descanso pudieran parecer cosas pequeñas para algunas personas, pero pueden ser los primeros elementos que realmente ayuden a un pobre siervo de Dios deprimido. ¿Cómo estás con esta dinámica tuya? ¿Cuál fue el trato de Dios con Elías después de que le dice el ángel: levántate y come? Dice la Biblia que entonces vio que en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió, bebió, ¿y qué hizo? Volvió a acostarse. El ángel del Señor volvió por segunda vez, le tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. ¿Sabes? Una vez no es suficiente, y nos lo muestra Elías. Cuando tú tienes un desgaste, por eso la palabra de Dios nos habla de este descanso que nosotros encontramos en Él y de este alto en nuestras vidas. Y es que tú dices: no, me voy a esforzar todo un año y después voy a descansar una semana. ¿En serio? No, Dios nos habla de un reposo que debemos de tener, y creo que eso ya lo hemos platicado mucho desde el púlpito. Dios nos ha enseñado ritmos saludables en nuestra vida. Pero sabes, muchas veces será mejor que te quedes a descansar en tu casa y que duermas bien. ¿Es lo único que tenemos que hacer, pastor? No, el descanso será el principio, pero no es suficiente, porque Elías no se paró y dijo: ya comí, ya bebí, vámonos. No, de hecho Elías se paró, caminó durante muchos días y llegó a Horeb. ¿Y sabes qué hizo Elías? Se escondió en una cueva. Lo primero que hizo Elías fue esconderse, entrar en esta cueva, y Dios le tiene que preguntar: Elías, ¿qué haces aquí? ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Elías? Y él respondió: Señor, he tenido mucho celo por ti. Tú eres el Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Escucha esto. ¿Te acuerdas que te dije que guardaras algo? Bien, aquí otra vez. He quedado, ¿yo qué? Y buscan mi vida para quitármela. Dos cosas que Elías está diciendo en este texto es: esto es injusto, Señor. ¿Sabes por qué? Porque yo he hecho todo lo que me has pedido, porque yo he ofrendado, porque yo te he obedecido, he dependido y demás. ¿Y sabes qué está pasando ahora? Me quieren matar. Esto es injusto, Señor. No creas que esto que acababa de decir Elías era algo acá como: sí, Señor, tú eres Dios de los ejércitos. No, él está diciendo: es injusto lo que me está pasando. Y no nada más está diciendo que eso es injusto, sino él dice: solo yo he quedado. ¿Sabes cuál es el tema cuando tú y yo estamos en depresión y cuando llegamos a un basta ya? Que pensamos que todo lo que está sucediendo solamente me pasa ¿a quién? A mí. Es que nada más me pasa a mí, Señor. No, hay mucha más gente también alrededor, y de verdad hay gente que le está pasando peor. ¿Cuál es la respuesta de Dios ante el discurso de Elías? ¿Puede pasar la banda, por favor? ¿Cuál es la respuesta de Dios ante el discurso de Elías? Deja de chillar, ya viste lo que puedo hacer, apúrate, vámonos de aquí. No, la respuesta de Dios es impresionante. Y ojo con esto: si alguien se está durmiendo a un lado de ti, dale un codazo así. Porque eso es lo que quiero que te lleves el día de hoy. La respuesta de Dios ante un hombre que se ha estado quejando, que ha querido la muerte y que no ha hecho bien lo último que se le ha pedido, es esta. Entonces el Señor le dijo: sal
y ponte en el monte delante del Señor. Lo que muchas veces tú y yo tenemos que hacer es salir de nuestra cueva y ponernos delante de la presencia de Dios, y ahí Dios te va a hablar. Mira cómo le habló Dios a este hombre. En ese momento el Señor pasaba y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero ¿qué pasaba? El Señor, ok, interesante. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después de eso vino un fuego, pero el Señor. Y después de ese fuego, lo último que le muestra Dios a este varón es el susurro de una brisa apacible. ¿Sabes? Hasta ahorita Elías había experimentado a Dios de una manera impresionante. Imagínate, el primer milagro que se registra en la Biblia cuando aparece Elías es: Señor, que no llueva. ¿Y qué crees que pasa? Sucede. Segundo milagro, alimentado por cuervos. ¡Wow! Tercer milagro, voy a hacer que la harina y que el aceite no se acaben para esta mujer. Siguiente milagro, vamos a resucitar a este niño. Siguiente milagro, vamos a hacer que descienda fuego y queme y consuma todo eso. Elías había conocido a Dios en cosas tan portentosas como lo que Dios le mostró: un viento rompiendo cosas, un fuego quemando todo. Pero ahora Dios quería que Elías le conociera apaciblemente. Si tú estás esperando un super milagro para creer que Dios ya hizo algo en tu vida, hoy quiero decirte: puedes encontrar a Dios también en quietud y calma. ¿Sabes lo que buscan muchas personas? Y por eso muchas iglesias están llenas. Oran y dicen y quieren sentir a Dios y que se caen y demás, y está bien. Pero Dios no nada más está ahí. Dios también está en quietud. Dios también está en descanso. Isaías 30:15 dice: esto dice el soberano, el Santo de Israel: ustedes se salvarán solos si regresan a mí. ¿Y qué? Nuestro descanso no está en una cama. Nuestro descanso no está en unas vacaciones, no está en el fin de semana. Nuestro descanso está en el Señor. Y escucha esto: y en la tranquilidad. Escucha esto, no dice que vamos a ver cosas increíbles. No, en la tranquilidad y en la confianza, en la fe que tenemos en Él, está ¿qué? Nuestra fortaleza. ¿Qué pasó con aquel pueblo? No quisieron saber nada de esto. ¿Sabes por qué tú y yo muchas veces no tenemos esta confianza, esta tranquilidad, esta fortaleza? Porque justamente no queremos saber nada de esto y queremos que responda Dios como nosotros queremos, y que se hagan las cosas como nosotros queremos. Después de esto, y que Dios le muestra este susurro de una brisa apacible, otra vez, ¿qué crees que hace Elías? Se esconde por segunda vez, y otra vez Dios le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías curiosamente vuelve a responder lo mismo: Señor, yo soy celoso de ti. Señor, solamente yo he quedado. Mira, qué bueno que yo no soy Dios, porque yo le había dicho: ya, Elías, ya, chole contigo, vámonos ya. Ya te hablé una vez, Elías, dije que en quietud, en calma, en susurro me vas a encontrar también, o nada más en cosas poderosas. No, Dios no es así. Dios le da una oportunidad más a este hombre de poderle ver, y le dice: Elías, levántate porque tienes que hacer esto. Y el día de hoy, en este susurro y en esta calma, tal vez Dios está diciendo: levántate de donde estás. No eres el único que está pasando por esto. Levántate de donde estás, porque solo te salvarás si regresas a mí y descansas en mí. Deja que tu tranquilidad y tu confianza, la confianza en Dios, sea tu fortaleza. Y quiero terminar ahora sí con esto. Es la última frase que te diré. El fracaso más grande, tu depresión más profunda, mediana o como la quieras llamar, el pecado más horrible, puede ser la antesala que nos recuerda que solo a través, escucha esto, solo a través de Jesús, Dios sigue siendo paciente y te ama aun cuando no respondiste ante su soberanía. Hasta el día de hoy, Dios sigue siendo paciente contigo y te ama no importando lo que hiciste. En Jesús,
Dios puede seguir usándote porque Él ha extendido su gracia y misericordia a tu vida, aun cuando te rebelaste, te apartaste de su lado y terminaste yéndote a una cueva y has estado ahí encerrado durante mucho tiempo escondiéndote, pensando que nadie te comprende, pensando que esto, criticando cosas y bla bla bla. Hoy hay perdón y restauración si regresas al lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto? ¿Regresamos al lugar correcto? Cierra tus ojos. Señor, gracias por un Elías, por enseñarnos, Señor, el pico de su vida, donde era usado grandemente, Señor, y donde cualquiera hubiera dicho: wow, Elías, cómo te usa el Señor. Pero esto se llama gente como tú. Y tú sabías, Señor, que Elías iba a caer, se iba a esconder, iba a tener miedo, iba a hablar de injusticias, iba a pensar que solamente le pasaban las cosas. Y gracias por dejarnos ver, Señor, en medio de todo esto, que tú no pides perfección de nosotros, tú pides obediencia y dependencia a ti, Señor. La perfección vendrá algún día, pero pides obediencia, Señor. Pero para eso tenemos que regresar. Y el día de hoy, Señor, como tus hijos regresamos y pedimos perdón primeramente, porque, Señor, sí, no hemos honrado, Señor, el descanso que tú nos pides. Hemos puesto, Señor, por encima de nuestro descanso en ti, nuestro trabajo, familias, personas, actividades dentro de la iglesia también. Perdónanos, Señor. Perdónanos por estar sumergidos, Señor, y lamiéndonos nuestras heridas, pensando que solamente nosotros estamos en esa cueva. Señor, levanta el día de hoy a tus hijos, y como se lo dijiste a Elías: ¿qué haces aquí? Levántate, vamos, hay algo que hacer. Papá, levanta a tus hijos. Hoy regresamos a ti y aquí estamos, Señor. Señor, tú quieres hacer esto para tus hijos. ¿Nos aceptarías una vez más, Señor? Aquí estamos, Señor. Así como estás con tus ojos cerrados, así sentado, por favor, no te pongas de pie. Así sentado como estás, ponte a cuentas con Dios. Ya sea que estés en un basta ya de tu vida, ya sea que estés en depresión, ya sea que te hayas alejado de Él, que te estés conmiserando nada más, que te estés lamiendo tus heridas, es momento de regresar a nuestro Señor. Así sentado, arregla las cosas con Dios mientras también escuchas esto.